Buenas noches, buenas tardes, amigos por Israel. Es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes y compartir una grata velada donde tenemos como invitado especial a Yerachmiel Barilka, rabino, educador, periodista, escritor y conferencista. Yerachmiel Barilka vive en Ma'ale Adumim, en Israel, y hoy va a abordar un tema muy interesante que son supersticiones y creencias populares en el judaísmo, hechizos y brujerías. El Rab Barilko nos relatará la interrogante de las supersticiones judías y el verdadero origen de muchas cosas que hacemos por costumbres para alejar las malas vibras. No quiero perder más tiempo en la presentación de nuestro querido rabino. Simplemente agradecerle en nombre de Amigos por Israel estar con nosotros hoy y brindarnos esta interesante charla que seguramente tendremos. Rabino, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El que tiene que agradecer soy yo. Para mí es un honor estar contigo y estar participando con los Javerim y las Javerot que están en estos momentos conectándose para escucharnos. Me da mucho gusto estar con vosotros para conversar sobre un tema que muchos ocultan con un dejo de vergüenza, pero que en lo profundo del corazón, en forma consciente o inconsciente, practican. Las creencias sin fundamento, lo que vamos a llamar superstición, nacieron desde el principio de la historia. Bajo el término superstición incluimos muchos otros, entre ellos hechicería, magia, brujería, cábala, nigromancia, ensalmo, ocultismo, agüero, adivinación, fetichismo, idolatría, fanatismo, credulidad, quimera, mito, fantasía, amuleto, tabú y muchos números de la numerología, como el 13 y el 5, pero son muchos más. Cada incidente, desde el nacimiento normal y anormal, hasta las diversas formas de la muerte, era maravillosamente interpretado por sacerdotes mágicos, y también por las abuelitas y por las tías, ¿verdad? Y los tíos. No había ahí un problema de género. Es casi imposible separarse de la magia antigua en todas sus formas. Si bien los grandes rabinos desde el Talmud hasta nuestros días intentaron expulsar las supersticiones, fracasaron rotundamente. Y ello es terrible, porque demuestra el poder de las creencias sin sentido. Otros líderes populistas, algunos de ellos también rabinos, al ver que no podían superar las supersticiones, optaron por unirse a ellas y no le cuenten a nadie, por favor, estamos en confianza, y aprovecharlas para lograr pingües y muy suculentas ganancias. Obviamente ellos saben que están estafando a los ingenuos y a los seguidores candorosos. Lo hacen con muy mala leche. Javerim, Javerot, de las supersticiones no se salvan personas muy inteligentes, por más que incluso puedan tener grandes títulos académicos. La superstición y la búsqueda de nigromantes aumenta entre los políticos, por ejemplo, al grado que muchos no son capaces de tomar decisiones sin tener a uno de esos nigromantes junto a ellos. Les voy a dar algunos ejemplos conocidos. Simplemente para recordar lo que ya saben, Barack Obama, por ejemplo, es un señor muy supersticioso. Durante su presidencia llevaba un brazalete de un soldado de Irak, una moneda de la suerte, un dios mono hindú y medallas de la Virgen. Vaya uno a saber, Barack Obama, nada más y nada menos, Ronald y Nancy Reagan, creían en los horóscopos y de hecho tenían una astróloga de cabecera en Italia, el ex primer ministro Romano Prodi, organizaba sesiones de espiritismo por allí de los años 70 del siglo pasado. Silvio Berlusconi confiaba a sus corbatas con lunares el poder de la buena suerte. Pinochet tuvo varios brujos como consejeros.
Se sabe que nuestro amigo Nicolás Maduro es influenciado por la santería y que ha gastado miles de dólares para pagar sus ritos, a los que fue iniciado por Hugo Chávez, que a su vez había recibido las enseñanzas de Fidel Castro. Y como no tenemos tiempo infinito, perdónenme recordarles rápidamente que el caso más emblemático de la historia de América Latina es el de don José López Rega, el brujo, también conocido como el Rasputín argentino. Las campañas contra la vacunación para evitar el COVID-19, Javerín y Javerot, tristemente, tienen un trasfondo supersticioso que cambia de país en país, de cultura en cultura, y que ha provocado muertes que hubieran podido ser evitadas. Durante el año pasado y el antepasado casi, creció el número de hasidim, de seguidores del vudú, en todo el mundo buscando vacunas mágicas, y muchas personas muy preparadas y muy cultas tomaron todo ese tipo de vacunas mágicas. El resultado es muy triste. Javerín, Javerot, las personas recurren a las supersticiones y a los taumaturgos porque creen firmemente que así pueden unir de lo que creen es el destino, la fatalidad, la providencia y la predestinación. Pero Javerín y Javerot, la superstición es una creencia, pero no es científica. Las condiciones económicas y geográficas nos ayudan a formar creencias. El condicionamiento es la causa de la creación de la superstición. Todos estamos condicionados socialmente para ello. La superstición es más frecuente en situaciones de desafío o estrés. La superstición da una ilusión de control para superar una situación estresante y proporciona una capacidad de mejora del rendimiento a estudiantes y atletas. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un boxeador llamado Bonavena que se ponía en el pantaloncito ruda macho. Y los veteranos entre ustedes sabrán cómo terminó allí como portero de una casa muy especial en Nevada. Freud, en su psicopatología de la vida cotidiana, encuentra un significado oculto, en relación con el número 2467, que había escrito a William Fries en relación con su conjetura sobre cuántos errores contenía la interpretación de los sueños. Después de relacionar el número con la jubilación de un general que conocía y de manipular el número de años que le quedaban hasta su propia jubilación, restando y dividiendo, dio con el número 67. Y Freud lo interpretó como un deseo de tener unos pocos años más de vida, es decir, de no morir a los 62 años, la edad a la que había muerto su padre, y la edad en la cual él estaba seguro que iba a morir igual que su padre. Entonces vamos viendo cómo el miedo, el control, la superstición, la lógica, la tradición, la inseguridad y la huida compiten con nuestra atención, particularmente en los tiempos de la pandemia que sufrimos. El hecho que un individuo camine alrededor de una escalera en la calle, en lugar de hacerlo por debajo de la misma, es uno de estos miedos o supersticiones. La realidad es que es muy poco probable que alguien se lastime por caminar debajo de la escalera porque se le va a caer el pintor o el tarro de pintura o el pincel. Sin embargo, la gente prefiere caminar alrededor de ella. Incluso aquellos que fueron educados para no ver en la escalera a la Santísima Trinidad de los católicos con los que se crió, normalmente no se animará a pasar por debajo de una escalera. En realidad, es la falta de voluntad del individuo para desafiar su miedo lo que da lugar a la continuación de las supersticiones. Además, en muchas ocasiones, la gente ni sabe por qué es supersticiosa. Es algo que siempre ha estado ahí o que les han enseñado sus mayores. La tradición desempeña un papel importante en las supersticiones y es el boca a boca lo que hace que las supersticiones prevalezcan en la sociedad actual.
La adhesión a las supersticiones también puede causar problemas. No solo tendrán miedo los supersticiosos, sino que se volverán irracionales. ¿Y por qué? Porque están permitiendo que la superstición tome el control de sus vidas. Sin embargo, puede que no estén dispuestos a admitirlo. En resumen, definamos a la superstición como miedo irracional a lo desconocido o misterioso, credulidad respecto a lo sobrenatural, hábito o creencia basada en tales tendencias, sistema religioso irracional, religión falsa o pagana. Ya hace casi 2000 años el filósofo estoico Séneca escribió que la religión honra a los dioses, pero la superstición los agravia. Al igual que la magia, la superstición tiene su origen en la creencia en fuerzas misteriosas que pueden afectar y que afectan la vida humana. El término magia no puede definirse de forma aislada debido a sus amplios parámetros. Las distinciones entre la magia y la religión o la ciencia son más difíciles de hacer en la práctica. Estudiosos utilizan etiquetas como mágico-religiosas para describir actividades o personas que cruzan esta línea divisoria artificial. Y unas muy pocas palabras más antes de daros lugar para que hagan vuestras preguntas. Si los hombres pudieran ver que hay un punto definitivo para el fin de sus problemas, me estoy refiriendo a la muerte, tendrían de alguna manera la fuerza para resistir las supersticiones y las amenazas. La superstición suele implicar un miedo irracional a lo desconocido y un falso concepto de causalidad. Por ejemplo, que un gato negro pueda ser la causa de mala suerte. Es absolutamente ilógico. Y lo que va contra la lógica entra en el terreno de lo supersticioso, como regla general para que les guíe. Hasta aquí una breve introducción. Ahora, mis queridos amigos, es vuestro turno de preguntar lo que deseáis. Gracias, Rab. Y sí, me gustaría entablar, me hice una serie de preguntas, mucha gente me escribe y me pregunta cosas también, y me gustaría dialogar contigo acerca de todo este tipo de cosas, si estás de acuerdo. Adelante, con mucho gusto. La primera pregunta ¿es pagano creer en las supersticiones? La Torá es bastante clara en su condena de la magia y la superstición. También lo es el Talmud y de forma muy explícita Rambam Maimónides. La magia, los hechizos y las supersticiones son universales. Se encuentran en toda la historia, como recién dijimos, y también en las fuentes judías. En muchos aspectos, nuestro mundo judío actual parece haber retrocedido a la Edad Media en su aceptación de lo paranormal, que es absurdo. El Talmud nos engloba prácticas prohibidas a las que da un nombre terrible. Se llaman Darjei Emorí, los caminos del Emorita, país caracterizado por su paganismo. En la mayoría de los casos se trata de supersticiones o de conjuros, de los que exceptúa muy claramente en la Gemara en Shabbat 67a cualquier cosa que promueva la curación verdadera. En nuestra época hay incluso preguntas rabínicas hasta qué momento y a qué lugar podemos recurrir a la medicina no convencional, que da algunos remedios parecidos a los de los caminos del Emorita, y la respuesta parecería ser que si la medicina no convencional ha comprobado el éxito de curación, pues es bienvenida, pero si no, que se vaya para afuera. La críptica expresión los caminos del Emorita, Javerim y Javerot, comprende dos prohibiciones distintas. Una es la hechicería, que se usa también para curaciones. La otra es la prohibición de que nosotros imitemos a otras naciones, tal cual como se ordena en el versículo, y no sigas sus caminos,
que está en Vaikra, Levítico 18:3. El Rav Kook explica que el mandato de la Torá a los judíos de no imitar a otras naciones ejemplifica un principio universal. No por nada negativo que tengan otras naciones, sino que cada nación debe tomar medidas para mantener su carácter nacional y su cultura única, y resistir las influencias ajenas que los socavan. En la época del Talmud, el debate serio se centraba más en la astrología y el mazal. Nosotros decimos mazal tov para desear buena suerte, sin darnos cuenta, créanlo o no, que el término mazal inicialmente no significaba más que las constelaciones, que para muchas culturas se transformó en la posibilidad de determinar el futuro de forma ligada a la magia y a otras prácticas esotéricas no racionales. Me tomo un segundito más para ampliar este concepto porque me imagino que no lo tenéis presentes. En aquellos tiempos, los signos zodiacales se asociaban con la idolatría. Hay mandatos específicos, como no intentéis hacer amuletos ni adivinar el futuro, y no os dirijáis en busca de respuestas a una imagen o a un espíritu, y no os contaminéis con ellos, porque yo soy Dios. Por lo tanto, también la Gemara en algún lugar dice que hay mazal de Israel. Y la gente que no ha estudiado profundamente eso dice, traduciéndolo textualmente, que los judíos no tenemos suerte. No, lo que quiere decir el Talmud es que nosotros no nos guiamos por las estrellas, nosotros no nos guiamos por los mazalot, ni por los signos zodiacales. Nuestro destino no depende de ello. Bueno, hasta aquí, excepto que eran más. No, sigamos con la próxima pregunta y quizás después podamos volver cuando no nos quede algo claro. ¿Te parece? Lo que quieras. ¿Hay diferencias entre las supersticiones entre los Ashkenazim y los Sefaradim? ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde provienen esas creencias o supersticiones? Las diferencias son la herencia de la influencia del medio en el que las comunidades residían hace centenares de años, de las que asimilaron sus temores y sus soluciones a sus temores. Como ustedes seguramente saben, los Ashkenazim vivieron en el pasado entre cristianos, y los sefardíes, que es un nombre muy genérico, mayoritariamente entre musulmanes. A ello sumaron las supersticiones de los vecinos, que tenían distintos orígenes y que vivían cerca de ellos mezclados. En esencia, todos los judíos, como todos los gentiles, tenemos un porcentaje de las mismas o muy cercanas supersticiones. Nuestras diferencias, si se quiere marcar, porque hay diferencias entre ashkenazíes que vienen de Rusia y ashkenazíes que vienen de Polonia, y sefardíes de Marruecos y sefardíes de Siria o de Irak. Hay diferencias planteadas por el lugar de donde provienen. Haciendo un poquitito una pausa con respecto a las supersticiones en sí, quisiera que nos puedas dar una diferenciación o una definición entre alajá, religión, creencia o superstición. Espero no ponerte en aprieto. No, yo quiero que me aprietes a ver si se me va a ver más delgado. Okay. Aprieta nomás todo lo que puedas hasta que yo grite ay. Me vas a ir dando cada uno de los conceptos. Alajá es algo muy simple. La palabra viene, es una manera de decir muy simple, la palabra viene de caminar. Por lo tanto, alajá es la norma dinámica, subrayo la palabra dinámica porque viene de alajá, de caminar, que tenemos nosotros a partir que los principios que aparecen en el Humash, en la Torah, en el Pentateuco, fundamentalmente, fueron elaborados por la Torah oral y después de pasar por el Talmud y de todas las generaciones que vinieron después, se convirtieron en normas del Shulchan Aruch. Pero la halajá no quedó ahí porque hasta el día de hoy la jurisprudencia va haciendo halajá para poder contestar particularmente preguntas muy concretas que tienen que ver con el hoy. Cuestiones que no estaban y eran imposibles de prever, como descubrimientos
de la medicina, por dar el ejemplo más clásico, el trasplante de órganos, que no era previsible en el pasado. Y eso forma parte de lo que se llama en hebreo el shut, es el acrónimo de Sheilot Utshuvot, que cuando un rabino no sabe algo le pregunta a otro rabino. Por lo tanto, halajá son las normas que hoy día tienen actualidad, que derivan de la Torá escrita, van siendo elaboradas en la Torá oral desde Sinaí, si se quiere, hasta el día de hoy, que continúan con una dinámica determinada. No hay en la halajá ninguna relación con las supersticiones, excepto el rechazo a las mismas. ¿Cuál es el segundo término? El segundo era religión. Bueno, religión es un término que no es judío. Si no me equivoco, la palabra dat como tal aparece en la Megilá de Esther y es dicha por alguien que no es judío y que hace referencia a que esa forma de pensar o de actuar es distinto a la de los otros pueblos. Nosotros no tenemos el concepto de religare, de volver a ligarnos con nada. Obviamente, en el término del diálogo directo, humano, normal, día a día, usamos religión, y si nos preguntan la religión, en el censo vamos a contestar que aquellos que van a querer contestar que somos de religión judía, incluso si no se cumplen con las normas de la halajá y de la ley, que, si quieren ustedes una definición muy simple, podría decir de que la religión en definitiva es lo que comprende las normas de la ley. El tercer término era creencias. Las personas creemos en lo que podemos. El tema de la creencia es un tema que amerita no un programa completo, sino varios programas completos. Porque cuando tú dices creencias, me imagino que quieres llevarme a que hable sobre la fe en Dios y la creencia en un ser superior. Ahora, nosotros tenemos infinidad de creencias, que no son las creencias únicas en el absoluto. Entonces, si hablamos de la fe en Dios, anima a mí, bemunah shleima, yo tengo fe que hay un ser superior, que ese ser superior es todopoderoso, que no tiene rostro, que no tiene cuerpo, que no tiene garganta para hablar, sin embargo, habla para quienes lo pueden oír, que no tiene oídos, pero es capaz de escucharnos, que está en todos lados y no está en ninguno. Por lo tanto, a ese ser, tal cual como mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos me enseñaron, yo le doy el nombre de mi Dios. Y yo creo también en cosas menores, por ejemplo, en la validez de la ciencia. Creo en la naturaleza, en el sentido de que hay algo que es la naturaleza, que la palabra hebrea de naturaleza, teva, paradójicamente tiene el valor numérico equivalente al valor numérico de Elohim, de Dios. Así que esta es mi respuesta breve. Si me das más tiempo, avanzamos, no tengo problema. Sigamos con la última de las palabras, que era supersticiones. La superstición, como lo definimos hace un rato, es una falsa creencia. Es una creencia irracional. No tiene nada que ver con ser creyente en Dios o no. Yo puedo tener fe en Dios y al mismo tiempo ser supersticioso. Y puedo ser el hombre más ateo de no creer en nada, pero tengo mis supersticiones. Lo que en el español que hablaba yo cuando era niño tiene que ver con las cábalas. Usar siempre el mismo calzoncillo los días de examen, porque una vez con ese calzoncillo me saqué un 10. El calzoncillo no me sacó el 10. Y usar un calzoncillo, como muchos jugadores usan la misma camiseta y no la regalan, o usan la misma pluma. Todo ese tipo de cosas son falsedades
que introyectamos nosotros como si fuesen, ¿cómo podría decirte? Como si fuesen verdades y que pueden llegar, insisto, a ser sumamente peligrosas. Irakmiel, esto me lleva a una pregunta directa y es acerca de muchos Mekubalim que decían tener poderes de sanación. He conocido personalmente al Rab Kaduri, entre otros, y realmente quiero saber si eso es real o no. Hace un rato, yo no sé cuál es el límite que tú tienes para tu gente en el uso del lenguaje. ¿Hasta qué nivel de lenguaje puede usar? No, somos toda gente grande. Ok, hay muchos mecubalim que son chantas. Yo no sé si ustedes entienden la palabra chanta. Yo lo aprendí cuando era niño, también con una variable que era el chantapufi. Nosotros tenemos que ser un poco más jajamín y saber distinguir entre lo que es el estudio de la Cábala, fascinante, profundísimo, al que yo no llegué porque mis maestros me decían que antes de los 40 uno no está maduro para eso. Y ahora que ya voy a multiplicar los 40, me he quedado sin fuerza para entrar en esos mundos superiores. Y hay una cábala práctica. Durante la historia aparecieron personas a los que atribuyeron la realización de milagros. Algunos porque tenían mayores conocimientos de medicina o de herbología que la gente de su tiempo y podían eventualmente sanar. Otros por una cuestión muy simple, que muchas enfermedades empiezan y se van, y en la antigüedad no se conocía bien el ciclo, y se van con bendiciones y sin bendiciones, con cameot y sin cameot. Yo le tengo mucho miedo a estos mekubalim que te venden hacer magia. El Rav Kaduri fue un anciano, llegó a anciano muy venerable, que se usaba como estampita para presentarse en las elecciones, mi querido amigo, y todo un partido incluso lo llevaba a los 90 y pico de años sobre helicópteros de un lugar a otro para que bendiga a la gente que lo votaba ciegamente, pensando que si le iba a entregar el voto en las urnas iba a vivir como él por lo menos hasta los 100 años. Él era una persona simple, una persona común, una persona de pueblo, que estaba rodeado también de gente que hacía muy buenos frutos económicos de ello. Hay chantas por todos lados. Y esos chantas pueden manipular el pensamiento de la gente y pueden hacerle daño. Hubieron chantas como esos, y lo digo con mucho dolor, que dijeron dos cosas en función de la pandemia. Una de ellas es que si colocas tal donativo para tal y tal domicilio que yo voy a repartir entre instituciones de bien, estarás protegido de la pandemia. Y gente dio mucho dinero. Muy bien dar dinero para instituciones de bien, me parece maravilloso. Pero dar un céntimo pensando que le va a dar la posibilidad de estar protegido contra una epidemia, es mandarlos al muere, es mandarlos, es ir al suicidio directamente. Así que es un término, es algo muy, muy, muy delicado. Toda persona que vende cameos, que escribe sobre pergaminitos algún texto y te lo da como una protección, o aquellos que usan, me parece muy bien, gente maravillosamente buena, gente muy sensible que quiere proteger a sus hijos y que tratan de ubicar el pergamino que proteja a los hijos de que sean atacados por Lilith, que puede causarles la muerte de cuna,
pues tienen un problema si al mismo tiempo no prestan atención durante todo el tiempo si el bebé ha dejado de respirar o si no colocan estos aparatejos que hay ahora que conectan la recámara donde duermen los padres con el lugar donde está el bebé para poder oír, o que miden los latidos y si por un instante dejasen de sonar, suena rápidamente la alarma. Así que pusiste el dedo en algo que me da oportunidad para hablar con claridad. Espero que sea lo suficientemente claro para decirles a mis queridos amigos que huyan de aquellos que se dicen cabalistas prácticos y que venden su capacidad supuesta de hacer milagros para salvar vidas. Justamente me diste pie a preguntarte algo. Hace unas semanas atrás estábamos en una mesa de Shabbat y en casa de una familia datí y había un nieto mío que por supuesto no es datí y creo que no tiene creencias al respecto, y hizo una pregunta que nadie se la pudo responder. Y fue, ¿por qué ya no existen más milagros? Los milagros como cuando Moshe abrió las aguas, cuando hizo las plagas, como, bueno, ¿por qué no existen más los milagros en la actualidad? La respuesta fue, que a mí tampoco me convenció, es porque en la actualidad no somos suficientemente espirituales. Mira, quiero decirte que tienes un nieto sumamente inteligente y me temo, pese a que me quisiste dejar claro de que no cree ni es observante, que puede ser José el Bichúa si hace ese tipo de preguntas. Así que prepárate también para que tú lo acompañes en el proceso. Nos tenemos que poner de acuerdo qué quiere decir milagro. Maimónides define milagro: un hecho de la naturaleza, repito, un hecho normal de la naturaleza, que sucede en el momento en que yo lo necesito. El cruce del mar, nosotros sabemos lo que hoy día es un tsunami, palabra que se occidentalizó hace pocos años atrás. Siempre hubo tsunamis y siempre hubo posibilidades de que las aguas se muevan y se alejen y se acerquen, particularmente en el mar de los juncos. ¿Cuál es el milagro? El milagro no es que las aguas se partan, el milagro es que se partieron en ese momento en el cual yo lo necesitaba. Si queremos saber de milagros, Israel es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque contra todas las perspectivas, con una población muy pequeña, si la comparamos con la de los vecinos, con muy poco entrenamiento, con soldados que venían de la Shoah, pudieron revertir una situación. Ahora, ¿es posible que una minoría revierta una situación militar frente a una mayoría? Sí. ¿Y cuál es el milagro? El milagro tiene dos letras. Se llama la fe. Porque si tú vas a luchar con fe, se van a producir milagros. Milagro es cuando una persona enferma con una enfermedad que los médicos suponen que es incurable y se da un proceso interno que hace que la enfermedad se detenga. ¿Ese es un milagro? No, ese es un hecho natural. Es un milagro porque nosotros esperábamos que la enfermedad avance y que el enfermo se muera. Y se produjo al revés. Por lo tanto, si nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar miles de milagros que todos pasamos. El primer milagro es levantarnos todos los días con vida. Por eso decimos Modeani lefaneja, melejai lekayam shechezarta binishmati. Agradezco poder volver a respirar para mí, a mi edad y con mi carrocería. Es un milagro que pueda estar hablando con ustedes, tartamudeando muy poco y teniendo muy pocos vacíos en la memoria. Tengo, pero he aprendido el milagro de disimularlos. Y ustedes creen que hablo con coherencia, pero no.
Por lo tanto, para no alargarme, milagro no es un hecho extraordinario contra natura, sino un hecho de la naturaleza que sucede frente a nuestros ojos en el momento en el cual nosotros lo necesitamos, lo deseamos, o estamos allí de casualidad. Entonces podemos interpretar de que el que tengamos un Estado de Israel es un milagro. Sobrevivir en medio de todos tipos de agresores y que es un país de primer mundo con un desarrollo único. Mira, yo vivo en Israel y conozco a algunos generales. Y después de que conocí a algunos generales vestidos de civil, estoy convencido de que es un milagro, porque son algunos muy tontos, algunos muy imbéciles, y algunos son tan imbéciles que hasta se dedican a la política. Vaya, fíjate si no es milagro. Pasamos a otro tema. En Bereshit, en el libro de Génesis, está escrito que durante los días de la creación, Dios dijo que estaba bueno. El día martes, esa expresión aparece 2 veces. Pa'amaim kitov. 2 veces bueno. Así se llama al martes, y si es 13 mejor, aún, pues la gematria de Hat 1 es 13 y de Ahavá, amor, también. ¿Qué nos podés decir acerca de eso? Explícanos Por lo un pronto poquito. creo que ingresaste a la numerología, cosa que es el primer paso de empezar a cuidar cosas mucho más trascendentes que sumar letras. Perdón que lo diga con mucho cariño, con mucho amor. Mira, la Torá advierte, no seréis agoreros ni adivinos en Vaikra, en Levítico 19:26. Sin embargo, mucha gente sigue viendo al viernes 13 como un día terrorífico. La creencia de que el 13 es un número de mala suerte está tan extendida que en algunos edificios, como bien sabemos, no hay un piso 13. Existe incluso una enfermedad que debe ser tratada por psicólogos llamada triskaidecafobia. Triskaidecafobia, palabra que viene del griego, que significa miedo irracional al número 13. Aprovecho tu pregunta para apartarme por un instante y regresar, espero. Estos temores tienen su origen en creencias cristianas. Se cree que Jesús fue crucificado por los romanos que gobernaban Judea en un viernes. Y se cree que su 12º seguidor, que se unió a él para cenar la noche antes de su muerte, convirtiéndose así en el 13º invitado al festín, lo convirtió en un número 13. En el judaísmo, tanto el viernes como el número 13 tienen connotaciones bonitas. Cada viernes, los judíos recibimos con alegría el Shabbat. Hay 13 atributos de misericordia que Dios, la misericordia de Dios que él reveló a Moshe. Lejos de dar mala suerte, en el judaísmo el número 13, por lo tanto, nos recuerda la infinita misericordia divina. El martes 13 es día de mala suerte, porque Constantinopla cayó el martes 13 de abril de 1204 durante la Cuarta Cruzada. Hasta aquí, la suerte de los otros. Respecto al tercer día de la semana, Yom HaShlishi, el martes, por lo que dijiste, es visto como un símbolo benéfico por muchos judíos, pero no existe ninguna fuente judía que lo declare como tal más que el folclore. Forma parte de las tradiciones transmitidas oralmente, lo que demuestra la búsqueda obsesiva de simbología de protección y que dieron lugar a una muy amplia numerología para adivinar la mala suerte. Así que, muy humildemente, excepto alguno de vosotros quiera rebatirme, el Pa'amaim Kitov, sí, en la Torá aparece 2 veces sobre el día martes, en el día de la creación. Si porque aparece 2 veces ahí me va a traer suerte a mí, no sé. Como mucha gente prefiere casarse los martes a la noche cuando ya es miércoles, pero eso no le cuenten a nadie
porque los administradores de salones de fiesta se van a enojar, por lo tanto pueden tener bodas lunes a la noche y martes a la noche. Yo no hice la investigación de cuántas de esas parejas se divorciaron antes del tercer año, pero me da la impresión que no cambia mucho con aquellos que se casaron jueves de noche o viernes al mediodía. Antes tú hablaste sobre el tema de la suerte, por qué deseamos o decimos Mazal Tov, y de acuerdo a esto, la pregunta es, entonces, ¿la suerte existe o no? ¿Es de buena o mala suerte el número 5? ¿Existe la mala suerte o la mala estrella? Mira, acá vamos a ir parte por parte porque el número 5, el Hamza, si quieres, si tienes interés, lo podemos tratar en unos segunditos. Pero porque no es lo mismo, no quiero ubicar en el mismo espacio de la suerte en general, sobre la buena o la mala suerte. Quienes piensan que hay buena o mala suerte creen que estamos predestinados a ello. Y en el judaísmo, pese a que muchos hablan de predestinación, mis queridos amigos, todo es elegible. Dios sabe lo que va a suceder, pero nosotros tenemos siempre la posibilidad de cambiar nuestras acciones, nuestras decisiones, y por lo tanto, a partir de ahí, de cambiar nuestra suerte. Dije que la palabra suerte tiene que ver con mazal. Mazal tiene que ver con estrellas. Por lo tanto, si yo creo en las buenas estrellas y en las malas estrellas, como en español dicen algunos, ese que va ahí nació estrellado, es decir, se cayó de las estrellas. Hay tanta gente en el mundo que lo primero que hace al abrir la Radiolandia, ¿existe la Radiolandia todavía? Creo que no. Cuando yo era niño había algo así que se llamaba la Radiolandia que tenía los signos del zodíaco. Y la gente abría, creo que había un periódico que se llamaba La Razón, también tenía el Zodíaco y el Clarín y no sé cuántos más que viven o no viven ahora, y la gente iba a ver qué decía alguien que se llenaba de dinero para decirnos qué nos va a pasar a nosotros, y así fuimos aprendiendo de qué signo zodiacal somos. Y hay mucha gente inteligente, fina, maravillosa, que sigue pensando que si él es de tal signo zodiacal, tiene que buscar la suerte con alguien que sea complemento. Bueno, yo no creo en eso. Eso es en cuanto al tema de suerte. Yo no creo que en ese sentido pueda existir suerte. Pero el término suerte podemos decir alguien si compró un billete de lotería y por lo menos se recuperó lo que recibió, pues es suerte, pero es suerte en otro sentido. Vayamos ahora más a un elemento conocido diariamente. Poner la mezuzá en la puerta de tu casa. ¿Es de buena suerte? ¿Protege y cuida a la familia? ¿Y por qué los no judíos no la ponen en sus puertas? Bueno, así como tú tienes confianza para apretarme lo que quieras, yo voy a tener confianza en negar alguna de tus afirmaciones. Por supuesto, para eso estamos. Los no judíos no la ponen en sus puertas porque no se les da la gana. Sin embargo, yo tengo documentos que he leído, no tuve los documentos en la mano, de que importantes sacerdotes en la Edad Media contrataban a escribas, a sofrim judíos, para que les vendan mezuzot que colocaban escondidamente en sus propias casas, como más de uno se colocaba los tefilín pensando que eso les va a traer suerte. Ahora, a la pregunta. El rey David en sus salmos, en Teilín, proclamó que Dios custodiará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso está, si no me equivoco, en el 121.8. Pero el contexto no estaba relacionado en Teilín con la mezuzá que, si bien en su parte visible lleva las letras del nombre divino Shaddai, que son leídas como acrónimo de Shomer Daltot Israel, el guardián de las puertas de Israel, no se debe aprender del nombre Shaddai,
que tiene interpretaciones mucho más poéticas, mucho más hermosas, bellísimas, y no tiene nada que ver con las puertas, por lo que de ahí no se debe aprender que son una protección. El análisis de textos bíblicos y rabínicos muestra que la mezuzá puede verse una protección, pero contra la ira divina. El propósito de la mezuzá es únicamente actuar como un recordatorio constante de la presencia de Dios al ingresar y al salir de mí, de tú, de nuestras residencias. Y eso es muy importante porque nosotros también en el último tiempo somos testigos de personas que han enfermado, incluso de personas que han fallecido, y que luego de eso se revisan las mezuzot y se encuentra con que hay letras que están mal y por lo general o a veces esas letras coinciden. Si el Señor murió de un síncope cardíaco, que la letra Lamed, que tiene que ver con Lev corazón, o la Bet, estaban mal. Y eso es fetichismo y eso no es judaísmo. Las mezuzot tienen que estar bien. Las mezuzot se tienen que revisar por lo menos cada 3 años, cada 4 años, porque es importante que el texto que nos está diciendo algo que tiene que ver con nuestra fe esté entero. La mezuzá, después de todo, en términos sociológicos, también indica que si estoy en necesidad de algo y veo en la puerta de la casa o del negocio una mezuzá, sé que ese dueño del lugar o la persona que está allí me va a entender si estoy angustiado, más que un ajeno, porque está indicando que forma parte de mi propio grupo. Pero que de ahí pensar que mágicamente, si colocamos una mezuzá, no vamos a sufrir del COVID, ni del cáncer, ni de sífilis, pues recomiendo que nos cuidemos para no enfermarnos. Y si vamos a pensar que no van a entrar los ladrones porque van a ver una mezuzá, propongo que coloquemos alarmas y compremos cerraduras mejores. La mezuzá no es una alarma, no es un sensor de personas si son o no son personas de bien o de mal. Rab, antes yo te pregunté acerca del número 5, vos hiciste una distinción y dijiste que querías explicarnos sobre el tema del Hamse, que tengo entendido que no es un símbolo judío netamente, sino que es un símbolo musulmán. ¿Podés explicarnos? Te voy a corregir la pregunta otra vez para no variar con mi estilo de agresivo y tan malo de relacionarme con la gente, y te pido perdón, porque en la respuesta vas a darte cuenta que hay un pequeño error. Mira, y miren, Javerim, el Hamsa 5, en forma de mano con un ojo en el centro, es quizás el amuleto judío más reconocido, pero su origen se remonta a raíces cristianas e islámicas. Hasta aquí dijiste bien. Pero si se investiga un poco más, llegamos a descubrir que su uso remonta a artefactos mesopotámicos en los amuletos de la diosa Inanna o de la diosa Ishtar, Ashtoret, Astartés, o en uno de sus nombres de nuestra queridísima reina Esther, que deriva también de Ishtar. ¿Y quién eran esas mujeres que también había en Egipto y que había obviamente no solamente en la Mesopotamia, sino también en el territorio de nuestros antepasados? Eran diosas de la fertilidad pagana, diosas paganas de la fertilidad. La educación de la mujer se centraba en ser madre como un papel exclusivo e indicaba la maternidad como algo necesario. Esas eran las reglas de género en aquel entonces. Ahora, hay más teorías, y dado que otra vez me pediste que sea breve y yo no puedo y te pido disculpas, hay una teoría que postula una conexión entre el Hamsa y la mano pantea de los antiguos egipcios, como los 2 dedos que representan a Isis y Osiris y el pulgar a su hijo Horus. Se utilizaba para invocar a los espíritus protectores de los padres sobre sus hijos. Otra teoría más sitúa los orígenes del Hamsa en Cartago o en Fenicia, donde la mano, o en algunos casos la vulva, dije la vulva,
de la deidad suprema, Tanit, se utilizaba para dejar el mal de ojo. Hamza es un símbolo tan judío, pero no tiene nada de judío. Es un símbolo pagano. Y quienes lo llevan porque les gusta, que Dios les bendiga. Y quienes lo llevan porque creen que les va a traer suerte, que Dios les bendiga, porque ya sabemos lo que es la suerte y ya sabemos que es absolutamente inútil recurrir a los ídolos y a los dioses de festividad de otros pueblos. Yerahmiel, permítame que te llame por tu nombre en lugar de Rab, ya estamos un poco más en confianza. Y la pregunta que tengo que hacerte, la verdad es que creo que es difícil. Quiero hablar sobre el Ena Ra, sobre el mal de ojo. ¿Qué nos podés decir de eso? Lo primero que te voy a decir es lo que dice la Gemara, que el que no cree en el mal de ojo no lo afecta. Genial, genial definición, porque por un lado nuestros jajamim, los rabinos, se le dan diferentes significados al mal de ojo, pero fundamentalmente el mal de ojo son los sentimientos de envidia, de odio o de negatividad. Cuando nosotros decimos en hebreo bli ain hara, y por ahí escupimos, y la expresión en yiddish, que neinore, que se va derivando según el yiddish, cada uno hablaba o habla, que no haya mal de ojo, están muy extendidos entre muchos judíos, como si el simple hecho de mirar a otra persona, javerim, javerot, pudiera realmente hacer daño. Yo te miro, soy medio chicato, mis anteojos te miran, te miro con lupa, y por eso te voy a dar mal de ojo. El concepto mismo de una mirada al azar o poner un maleficio en alguien puede afectar a una persona, que eso puede afectar a una persona, desafía totalmente la lógica. Tratemos, por favor, de entender que la lógica y la superstición son polos opuestos. Las personas que sienten que están malditas pueden encontrar que esto se convierte en una fuente de ansiedad autocumplida. Claro, si yo voy a dar un examen y sé que me va a ir mal, me va a ir mal. Y si voy a jugar un partido de fútbol con mi equipo de patas duras, sabiendo que vamos a perder, voy a perder. No tiene nada que ver con ningún mal de ojo ni buen ojo. La respuesta lógica pura es que si uno se comporta de acuerdo con la Torah, no tiene lo que temer. ¿Por qué? Porque recordemos que en el judaísmo se entiende comúnmente que el mal de ojo no es, repito, no es una misteriosa fuerza maligna, sino la envidia que puede despertarse si hacemos alarde de nuestra fortuna. Incluso en la Gemara hay toda una referencia en Baba Batra sobre cómo tenemos que cubrir las ventanas para que no estén mirándonos y viendo lo que sucede, porque es una falta de recato. Si decimos Bri Ain Hara y decimos sin mal de ojo, es para que nosotros seamos más humildes y agradecidos, y para acordarnos que no tenemos que presumir frente a nadie que lo que tenemos, lo tenemos más que lo que tienes tú. Ningún ojo de nadie puede lastimarnos, Javerín. Nadie tiene poderes de este tipo. Por diversos pasajes de escritores griegos y latinos, sabemos que los antiguos creían en la eficacia de la saliva humana para ciertas dolencias y en el poder del hombre para evitar la mala suerte mediante el acto de escupir. De ahí recibimos ese pensamiento. Algunas de estas creencias supersticiosas han llegado hasta nosotros más o menos modificadas, pero pueden encontrarse entre la gente común en varias partes del mundo, y nosotros somos gente común. No creamos en la yeta, en el yetatore, ni en el mal de ojo. Rab, en parte del título de esta charla, Yerahmiel, para ti. Gracias. Hablábamos de hechizos y creo que hay algo que yo lo podía calificar como hechizo
y que es algo que se hace todos los años previo a Yom Kippur, que son las caparot. ¿Podés explicarnos qué son las caparot y por qué se hacen y si están aceptadas por la Datiut y si están aceptadas por la Torá? Y vamos a preguntarnos si está aceptado por los judíos, porque a mí no me gusta distinguir y calificar, porque al calificar descalifico a los judíos. Perdón. Miren, Javerín, las caparot consisten en hacer girar un pollo o una gallina vivos 3 veces alrededor de la cabeza, mientras se recita una oración de expiaciones. Tras la ceremonia, el animal es faenado, es decir, se lo lleva al shochet según la ley judía. Desde el principio, desde que nació esta práctica, fue controvertida entre los eruditos rabínicos. Algunos pueden asociarla con la ceremonia de chivo expiatorio, pero para ello los rabinos crearon una explicación ex post facto. ¿Por qué un pollo? Yom Kippur es el día en el que Dios decide si vivirás o morirás. En definitiva, te firma la sentencia en función de tus pecados y los de los demás. Resulta que la palabra para gallo en hebreo es gever también, aparte de tarnegol, que también significa hombre. Esto permite ver al gever como un sustituto, el gever en el sentido de gallo, del gever humano. Además de ser un sustituto del chivo. Se creía que esta práctica podía salvar la vida. En la Edad Media sus viseras, las viseras de los pollos, se arrojaban a los tejados de las casas para que las devorasen otros animales, ya que los rabanim estaban preocupados que las caparot alimentaran los tópicos antisemitas sobre los judíos que se dedicaban a la magia o a la hechicería. Pese a que muchos sabios consideran las caparot una práctica emorita, importantísimos sabios, la costumbre logró sobrevivir hasta nuestros días, en los que muchos dicen el texto de las expiaciones, pero reemplazan las aves con dinero. La ceremonia es muy linda. Para quien la vivió, es un poco traumante también para los niños, pero a los niños les gustan ese tipo de cosas. Es salvaje para los pollos y las gallinas, que son transportados a veces a mercados en Israel en todas las malas condiciones posibles, que son recogidas por las manos de los shohatim, que los cuelgan o las toman en sus manos doblando las alas para sacrificarlas. Y el texto, si bien puede lograr que alguna persona piense que si se arrepiente, entonces no va a morir como ese gallo o esa gallina. Qué bueno si lo piensa así, pero hay otros caminos para lograr la expiación y el perdón, entre ellas evitar hacer el mal. No sé si fui claro. Clarísimo, y quería aclararte algo, y es que en este momento, desde hace unos años, aquí en la Argentina, todas las caparot que se realizan después son donados para la gente de bajos recursos y para que tengan un pollo en su mesa al terminar Yom Kippur. Cosa que habría que proponer a los hajamim argentinos, que seguramente hay muy buenos y muy sabios, entonces, que propongan hacer caparot, si no todos los días, todas las semanas, y que no se esperen hasta Yom Kippur, porque los necesitados comen casi 365 días, quitando los ayunos. Los necesitados tienen que comer 3 veces por día, por lo menos. Y qué bueno que se junte dinero con el pretexto de las caparot, pero sería mejor que se junte más dinero, incluso que las familias que tienen puedan adoptar en silencio y con discreción a aquellos que no tienen medios, para que a nadie le falte el pan en la mesa. Perdón que lo diga en este tono. No, perfecto, perfecto. Yerachmiel, lo que vienen ahora son algunas preguntas así muy simples y que hacen solamente a las costumbres
de la gente. Por ejemplo, tocar madera. En Israel está de moda. La práctica habitual de tocar madera, cuando no queremos que ocurra algo malo, se remonta a que no sabes hasta dónde, hasta la época pagana en Europa, cuando se pensaba que los espíritus habitaban en los árboles y se pensaba que golpear la madera aseguraba que los espíritus no nos harían daño. Se remonta todavía mucho más atrás, cuando se pensaba que los árboles eran dioses, en el paganismo puro. El judaísmo, con su poderoso testamento de la existencia de un Dios todopoderoso, ciertamente no cree en los espíritus de los árboles. Y el judaísmo, con todo respeto a quienes consideran la santidad de los maderos, tampoco cree que tocar algún madero tenga ningún valor, ni en los días de las fogatas, ni en los días sin fogata. Por lo tanto, tocar madera para traer suerte, que se usa en casi todas las culturas occidentales, no es judío. Y no es lógico, pero yo respeto a quien las quiere tocar y piense, y ojalá les ayude. Cuando uno estornuda, el que está al lado dice salud, y hay costumbres, que creo que es una costumbre sefaradí, es tirar de las orejas cuando estornuda. Vaya, las orejas tienen mucho que ver con las supersticiones. Incluso algunos piensan que quien tiene orejas grandes es longevo, olvidándose que los longevos tienen orejas más grandes, porque con el correr del tiempo se les va aflojando la piel, ¿verdad? ¿De dónde viene la costumbre esa? Nadie me lo pudo decir, lo he buscado, no lo he encontrado. Originariamente se realizaba si el estornudo se producía cuando se hablaba de alguien que estaba muerto. O, por otro lado, nosotros sabemos la costumbre de algunas comunidades, y no sefardíes casualmente, que en los días de cumpleaños le tiran de las orejas la cantidad de años que tiene y uno para el año próximo. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, la leyenda midrashica sostiene que un estornudo solía anunciar la muerte inminente. Y cuenta que hasta la época de Jacob, una persona no se enfermaba. ¿Por qué? Porque la Torá no nos cuenta de ningún enfermo, nos cuenta que las personas morían, pero no dice que estaban enfermas. Entonces, ¿cómo morían? Pues se les salía el espíritu que Dios les había insuflado. ¿Y cómo les salía el espíritu que Dios le había insuflado, que era el espíritu del Nefesh de la vida? Estornudaba y moría espontáneamente. Por lo tanto, en la antigüedad toda, un estornudo se consideraba un grave presagio. De hecho, esta puede ser la razón subyacente del desarrollo de la costumbre de decir larga vida y buena salud, que existe en casi todos los idiomas. Quizás ello nació en época de pestes y pandemias para alejar a las personas sanas de los enfermos. Por ahí leí hace mucho, y lo incluí en mi libro, que gritar salud, Gesundheit, la briut, o en arameo asuta, por eso hay un hospital que se llama asuta, que quiere decir salud. Gritar cualquiera de esas palabrotas era como gritar aguas. Ustedes no conocen la costumbre, quizás algunos sí, de gritar aguas para evitar el peligro. Si alguien va a cruzar una calle y no en la zona de las cebras y viene un auto, lo mejor que se hace en México, por ejemplo, es gritar aguas, y entonces el que va a cruzar frena porque es el anuncio de un peligro. ¿Y de dónde viene eso? De las aguas sucias, cuando no había cloacas, que se tiraban por la ventana. Y para no ensuciarle la ropa a quienes iban por afuera, quien iba a arrojar el agua por la ventana gritaba, aguas, aguas van. Y entonces la gente se apretaba contra la pared enfrente para que no le salpique. Entonces, salud y todo eso tiene que ver con el anuncio, alejémonos de una persona
que está estornudando, porque de esa manera evitamos el contagio, porque tampoco era científico saber que si alguien estornudaba estaba enfermo. Es de mal gusto, entre paréntesis, hacer referencia a los ruidos que hace el cuerpo humano, porque el cuerpo humano, aparte de la chis del estornudo, hace otros ruiditos muy simpáticos, pero que uno trata de disimular, ¿verdad? Y que cada vez que nosotros escuchemos el ruido del cuerpo de alguien nos vamos a relacionar, no parece lógico, ¿verdad? Y el hecho de que alguien, de pronto, basándose en algunas viejas costumbres, dice que, estornudó fulano de tal cuando estabas afirmando algo, que eso quiere decir que es verdad, no hay manera de probarlo ni de desmentirlo, sigue allí. Y tiene que ver con aquellas costumbres simpáticas que quizás no hagan mal a nadie, pero que obviamente tampoco hacen bien para nada. Hacerse referencia a todo ello. Y Ezequiel, rápidamente, si te coses un botón con la ropa puesta, hay que masticar un hilo. Yo no sé si ustedes hablan yiddish, pero esto es una bobemaise, que es un cuento de abuelitas, que consiste en masticar, y además mi nombre no es Yehezkel, sino Yerachmiel, consiste en masticar un trozo de hilo cada vez que se cose una prenda que uno lleva puesto, por ejemplo, para colocar un botón o reparar una costura. Esa práctica puede estar relacionada con la frase en yiddish, "Wir sollen nicht vernähen dem Seichel", que no vayamos a cosernos el cerebro o el sentido común o la inteligencia. Pero parece ser que la explicación es que los sudarios funerarios se cosen alrededor de los restos del difunto. Y masticar activamente mientras se cose la ropa es una clara indicación de que uno está bastante vivo y que no es candidato a la tumba, y que el costurero, el sastre o la costurera tengan cuidado de no equivocarse el lugar donde van a colocar la aguja, porque yo estoy vivo y me va a doler. ¿La sal en los bolsillos? El tema de la sal es un tema, perdón que yo de pronto me siento culpable de esta charla, porque me da la impresión que estamos tratando de mitos de mucha gente, y mucha gente ya habrá abandonado la transmisión diciendo, yo no quiero seguir escuchando porque me están tomando el pelo. Yo creo perfectamente que la sal en los bolsillos o en las esquinas de la habitación es algo bueno. Con la sal hay infinidad de relatos. En la Edad Media, como todos sabemos, la palabra salario incluso viene de sal. La sal era extremadamente rara y cara, y derramarla se consideraba una gran pérdida, pero igualmente era usada para alejar a los demonios que se escondían en los hogares y en la ropa nueva. La sal tiene connotaciones positivas en el judaísmo, ya que era un elemento fijo en el antiguo templo de Jerusalén. Esta tradición continúa hoy en día cuando colocamos sal en nuestras mesas, y con el amotzi, la bendición por el pan, agarramos un trozo de pan y lo colocamos donde haya sal. Ahora, estuve tratando de pensar y estoy llegando a la conclusión de que la sal, en definitiva, es un preservador. Y sumergir el pan en la sal significa, por un lado, elevar lo físico y canalizarlo hacia un fin espiritual, transformando el mundo material transitorio en algo eterno. ¿Por qué? Porque al pueblo judío, entre tantas comparaciones, nos autocomparamos también con la sal. ¿Por qué? Porque la sal perdura con el tiempo, no se echa a perder, excepto la mojemos o la derritamos. Pero si no, ahí está, no se echa a perder. ¿Y por qué no la podemos entregar mano en mano? Mira, sobre eso también hay una enorme cantidad de supersticiones, porque trae mala suerte. ¿Y por qué traía mala suerte? Traía mala suerte porque como era tan cara, pero tan cara, si yo estaba en la mesa junto a ti comiendo, o estaba en la mesa haciendo transacciones y quería comprar
yo qué sé, un libro. Lo pagaba con sal. Pero si yo tomaba la sal, la sacaba del envase, del salero que llevaba, y había que pesarla, y yo la pasaba a tu mano, y tu mano de tu mano pasaba para otra mano, se caían unos granitos de sal. Pero esos granitos de sal tenían un alto valor económico. Y entonces yo volvía a pesar y resulta que faltaban unos gramos. Y todo el libro costaba, ponle 5 gramos, pero llegaba al dueño del libro, llegaban 3 y decía, no, pero son 5, dame los 2 que faltan. No, pero yo saqué 5, vístelos. Y eso llevaba a golpes y a peleas. Y de ahí es que la gente, para evitar las peleas por el valor de la sal tan valiosa, lo que hacía era simplemente buscar una manera de pesar y colocar sobre la balanza del otro exactamente la cantidad. Me quedan 2 preguntitas más. Una es acerca de los espejos, de romper un espejo. Y junto con ello, ¿cuál es el motivo por el cual cuando hay un velatorio, los espejos deben ser cubiertos? En la cultura occidental, mis queridos amigos, se dice que romper un espejo trae 7 años de mala suerte. Eso parece remontarse a la época de los romanos, cuando se pensaba que una parte del alma quedaba atrapada en el reflejo de un espejo, y esa creencia se opone al pensamiento judío, que considera que nuestras almas son perfectas y completas y que no pueden quedar atrapadas en un espejo ni romperse. Pienso que romper un espejo, lo digo por experiencia propia, cuando por mi culpa se rompió uno en mi casa paterna, me trajo una gran paliza cuyo recuerdo no duró menos de 7 años. ¿Y por qué? Porque lo que tiraron y que rompió el espejo fue un zapato que estaba dirigida a mi cabeza. Y yo, que en aquel entonces todavía tenía reflejos, esquivé el zapatazo y se fue contra el espejo. Tuve muy mala suerte porque en lugar de un zapatazo, si no me hubiera movido, recibí zapatazos tras zapatazos, zapatillazos sobre zapatillazos, casi diariamente durante más de 7 años. Por eso, una vez escribí un libro, hice una propuesta sobre maltrato infantil, pero esa es otra historia. De eso también hace ya muchos años atrás. A la segunda parte de tu pregunta, cuando los judíos guardan Shiva, el periodo de luto de 7 días por el recién fallecido, es tradicional cubrir todos los espejos de la casa para lograr que los dolientes puedan centrarse en el luto por el fallecido en lugar de estar viendo su apariencia física. Para otros pueblos, cuando alguien muere, los espíritus malignos vienen al acecho para llenar el nuevo vacío. Estos demonios solo pueden verse a través de un espejo. Pero ni los demonios parecen ser judíos, para aquellos que creen en eso, ni los espejos. Aquí te voy a hacer la última pregunta y está relacionado con los nombres. No soy un estudioso de eso, pero conozco que los nombres, cuando uno le pone a un chico que nace un nombre, le está marcando un canal, una vía, algo, y deben ser bien estudiados los nombres que se ponen. Aparte, depende de cada cultura, se ponen los nombres de seres que ya murieron o de seres vivos. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Y además, volviendo al tema de los Mekubalim, hay muchos que dicen que cuando una persona no anda bien o que tiene una enfermedad,
hacen una ceremonia cambiándole el nombre que tiene y de esa forma cambiar su destino. Mi querido amigo, esta última pregunta me va a tardar contestarla, estoy viendo la hora como hora y media, si lo quieres, porque genial, la verdad que te felicito, haces las preguntas combinadas de manera tal de tratar de acorralar, espero que a mí ya me lo hiciste varias veces hoy y te agradezco porque me entrena a poder escapar un poco del corralito. Mira, en Javerim, si nosotros miramos a la Torá, vamos a ver que muchos de los nombres, en el momento que se pusieron en la antigüedad, a los hijos de nuestros patriarcas en particular, tenían un significado. Y la aspiración en aquel entonces pareciese ser o de colocar algo que estaba relacionado con el nacimiento, Ben Oni, Binyamin, nombre sobre el hijo menor de Jacob, hijo también de Rachel, donde los padres no se ponen de acuerdo con el nombre, una cosa maravillosa en la Torá, y al final termina siendo el Binyaminito, el Bibi, que hasta el día de hoy representa el hecho de haber nacido último. O el nombre de Shaul, o el nombre de Shmuel, todos ellos incluso tienen la explicación en la Torá. Pareciese ser que en aquel entonces se pensaba que el nombre iba a definir de alguna manera la personalidad del niño. Hay un trabajo maravilloso sobre el nombre de un psicólogo, escritor, un hombre de 1000 profesiones y cualidades, que espero siga vivo, debe tener cerca de los 100 años ya, llamado Alejandro Jodorowsky, que hace un desarrollo incluso psicológico de los nombres, como que cuando a alguien le colocan el nombre de María, pues tiende, si es una persona de fe, a comportarse como María. Y me estoy refiriendo a la maternidad y a las relaciones sexuales, etc. En el judaísmo, después de todo, Jodorowsky también se educó judío. Nosotros no vamos tan lejos. Y no hay tiempo para hacer el desarrollo. Fíjate incluso el nombre de Moshe, Kiminamai Meshitiu, y hay toda una, es decir, porque lo sacamos del agua, y hay toda una pregunta si el nombre es egipcio, porque el nombre se lo dio la princesa, o si se lo dio su hermana mayor. Es decir, en un momento dado de nuestra historia, había un significado especial para los nombres. Shlomo Amelech, que se llamaba Yedidia, amigo de Dios. Yo no sé si se lo llamó posteriormente Shlomo, el Pacífico, porque en definitiva en su reinado no había guerras, no hubo guerras. Pero voy a adelantarme para poder terminar para contestar esta pregunta, con lo que planteaste sobre los nombres que damos en homenaje a los fallecidos o a las personas que queremos si están en vida. Un necrónimo, Javerim, es el nombre o la referencia a una persona que ha muerto. Muchas culturas tienen tabúes y tradiciones asociadas a la referencia a los difuntos. Incluso esas culturas, no la nuestra, no lo nombran, no sea que lo traigan del otro mundo y que pueda querer cobrarse deudas incobradas. Nosotros le perdonamos al difunto las deudas que tuvo en el momento del sepelio. La tradición ashkenazí sigue la regla de mantener el nombre en la familia como un honor al desaparecido. Por eso, cuando nace un niño, y si hay algún abuelo o abuela que falleció, se trata de rescatar ese nombre solo o acompañado. En el mundo sefardí, los nombres se dan a los seres queridos en vida, siguiendo un orden muy, pero muy detallado y muy respetado en las familias tradicionales, lo que hace que en un mismo salón de clase pueda haber 3 niños que se llamen con el primer nombre, el primer apellido y el segundo apellido similares. ¿Por qué? Porque se cuida, en México lo he vivido muy claramente, la tradición bellísima de honrar a los abuelos o a los tíos o a las abuelas en vida.
Y yo creo que es un acto de amor, y no porque signifique nada más que eso. Lamentablemente, nosotros en nuestra época en hebreo también rompemos un poco con esa tradición, dando palabras hebreas que tienen un significado trascendente, queriendo emular el pasado lejano cuando nacen los niños y olvidándonos de estas tradiciones que hacen que un nombre y un apellido quede por lo menos prolongándose generaciones más. No me queda más que agradecerte, y cuando empezamos esta charla dijimos que íbamos a tener algo muy rico y muy esclarecedor acerca de todas estas cosas que son costumbres, que son sabiduría, que son cosas que a lo mejor no tienen ninguna importancia, y mucha gente, como tú lo has dicho, lo han tomado fuertemente. Pero yo sé que tú has escrito un libro acerca de todo este tema, y me gustaría que le digas a nuestros oyentes el nombre del libro y a los que están interesados dónde poder adquirirlo, porque la verdad es muy interesante. Yo lo compré en Amazon en Estados Unidos y todavía no lo terminé de leer, pero es muy interesante hacerlo. Si tú quieres darles el nombre del libro, o si tienes algún representante en Argentina, no sé. Bueno, el libro en papel no se vende fuera de México, excepto se lo encargue al editor en México, porque el costo en el papel, como todos los libros en nuestra época, el costo del correo es 3 veces tanto el costo del papel. Y entonces los editores prefieren venderlo para Kindle o para computadora en el sistema Digital. simplemente digital. Seguramente lo que tú conseguiste fue el digital. Sí, claro. El libro original tiene 570 páginas, es decir, es un mamotreto, es un libraco, y tiene 900 citas. Es decir, de que cada una de las afirmaciones tiene acompañado nada más y nada menos con explicaciones donde cada uno puede recurrir. El libro se llama Supersticiones y creencias populares en el judaísmo. Lo pueden buscar por mi apellido, Irachmiel Barilka, en Amazon. La editorial en México se llama Del Lirio, que como los mexicanos juegan también con el lenguaje, parece delirio, pero no, son 2 palabras, que no es una editorial judía, pero que publica algunos libros judíos también. Y bueno, si alguien de vosotros es valiente, pues que se sumerja. Garantizo que a la 3ª página se van a quedar dormidos, por lo tanto, si alguno de ustedes sufre de insomnio, úsenlo. Última palabra, con vuestro permiso. Mi agradecimiento de todo corazón a ti por haberme invitado. Desde que empezamos a tratarnos al principio, descubrí en ti una persona muy fina, muy delicada, muy tolerante. Toleraste también mis atrevimientos hoy. Y sabes llegar a las profundidades y escudriñar los corazones. La verdad, me sentí muy bien y muy feliz de estar contigo y de estar con todos los amigos argentinos. Después de todo, la Argentina es un país en el cual nací y en el cual me eduqué, parte por lo menos importante, y país en el cual trabajé en algunos cargos de educación. Y cada vez que tengo ocasión de poder hablar con mis paisanos, aunque ya no hable porteño, para mí es un placer. Por lo tanto, el agradecimiento es nuevamente grande y total. Muchas gracias, Javerín, que Dios les bendiga, y cuiden la salud y olvídense de las supersticiones, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Rabino. La verdad es que tú lo que nos has contado fue realmente increíble, y todas las cosas que nosotros fuimos viendo que hacen a los usos y costumbres, nada tiene que ver con lo real, sino que tus declaraciones, tus explicaciones fueron más que contundentes. Así que
Muchísimas gracias nuevamente en nombre de Amigos por Israel. Quiero agradecerte que hayas participado con nosotros en esta interesante charla y permitime robarte un segundo de tu tiempo. Quiero invitar para el próximo miércoles 6 de abril a las 19 horas a una importante charla que se llama Amnesia Internacional o Amnistía Internacional. Y el tema es que hay una organización que se llama Amnesty International que calificó a Israel como un país apartheid. Bueno, de la mano del doctor Alberto Ruscolequier y del doctor Ariel Helblum, director de la oficina de Simón Wiesenthal en Argentina, nos aclararán estos temas. Les agradezco mucho por haber estado junto con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles y que tengan una buena semana. Shabbat Shalom Mevorach. Para todos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.